Fin de semana intenso, de muchas llamadas, no sé por qué imagino. Sí, tuve que apagar el celular. El celular caliente, no eso podía le iba a decir. trabajar, no podía estudiar lo que tenía que trabajar hoy. Durante el fin de semana leíamos lo que publicó el diario El Observador, en donde se informaba que usted le transmitió al presidente del Frente Amplio, a Javier Miranda, y luego a la bancada, que su vinculación con la coalición es realmente muy dificultosa y que en el futuro votará con el gobierno cuando lo crea conveniente y con la oposición si entiende que es lo mejor. ¿Usted ya se considera un independiente? No, yo estoy dentro del Frente Amplio. Lo que yo le planteé al presidente es simplemente le explicité algo que me pasa a mí y le ha pasado a otros antes que a mí. Y va a seguir pasando. Y lo que yo le decía a Miranda es que en la medida que no tengamos un debate programático profundo y nos pongamos de acuerdo en las líneas centrales de lo que queremos hacer en inserción internacional, en varias áreas de la política económica, en educación, en salud, en seguridad, en defensa, por ejemplo, van a aparecer momentos de mucha tensión política y van a haber desencuentros políticos. Hasta dónde y cada uno puede llevar la situación es muy difícil de saberlo, pero ahora, por ejemplo, puntualmente, hoy vamos a tener un desencuentro porque se va a votar una comisión investigadora donde vamos a votar separados. Pero mañana va a haber otro y pasado otro. El tema no es lo que yo quiero hacer, sino cómo están planteadas las cosas y las diferencias que tenemos. Ahora, esto significa que el Frente Amplio, por lo menos en diputados, pierde la mayoría parlamentaria, porque es el voto 50. Bueno, el voto 50 somos todos, pero ha perdido varias veces la mayoría parlamentaria. Cada vez que uno no vota, dice. Y claro, cada vez que uno no vota nos quedamos con 49. ¿Pero usted va a responder, por ejemplo, a la disciplina partidaria de acá en adelante? No, yo nunca pedí que me aplicaran. El tema de la disciplina, del voto disciplinario es una especie de subterfugio, porque yo entonces pido que me den libertad de acción para que me digan que no. Entonces voto con la bancada sin exponerme a quedar solo y a que me ataquen por haber roto la unidad, y por otro lado digo que no estoy de acuerdo. Es como una especie de vueltita. A mí yo nunca pedí libertad de acción. Pero se usa. Se usa, pero yo nunca pedí libertad de acción. Yo ahora lo que cuenta es el voto. Le anuncié a la bancada que voy a votar lo que voy a votar y punto. Y las consecuencias son las consecuencias que el Frente mismo debe tomar. Yo qué sé, hay un reglamento, seguramente yo estoy violando alguna norma del reglamento y aplicarán las medidas disciplinarias que les parezcan. Sí, votar a conciencia de acuerdo a sus convicciones es lo que cada legislador debería hacer, ¿no? Porque ahora lo planteamos lo suyo como si fuera una excepción, claro, en este caso. Sí. Pero bueno, también hay temas y temas, ¿no? Yo en esto tampoco me voy a hacer digamos, el principista. Digo. Hay temas políticos donde uno a veces concede decir, bueno, vale la pena mantener la unidad porque no es un tema de primera línea. Es decir, yo no voy a romper la unidad por el tema de la caminera en el presupuesto, por ejemplo. Si está en la republicana o no está... Pero en temas centrales, temas muy importantes, como el que se va a discutir hoy, que es un tema muy importante. Hablemos de ese, ¿cuáles son sus argumentos? ¿Quiere votar en contra de la bancada? Porque el tema de hoy es un tema trascendental, porque primero, es un tema ético, es un tema de manejo de recursos públicos. Yo he dicho, lo sostengo, está aprobado, el manejo del FONDES, que es un instrumento formidable que se creó, ha bastardeado el instrumento. Nosotros llevamos prestados 70 millones de dólares, de los cuales 65 no van a volver. Incluyendo a la SU. Claro, porque 50 ya se tiraron a pérdida en el presupuesto anterior, en el balance anterior de Fondes, y ahora de los 15 de la SU, yo no sé quién supone que lo va a poder pagar con las dificultades que tiene esa empresa. Entonces, en el próximo balance lo que vamos a tener es que a los 50 iniciales le vamos a agregar 15 más que no vuelven, de 70 que se prestaron. Usted dice, esto no puede quedar así. Entonces, no hay responsabilidad. ¿Cómo se prestó Sobre todo ese que esto había dinero? sido advertido
había distintos informes hablando de la poca viabilidad de esos negocios. Los informes técnicos son contundentes. Ningún técnico serio presta plata con esos informes. Entonces se hizo política con dineros públicos. ¿Esa es su... Bueno, esas son las inquietudes que hay que investigar. Esas son las cosas que hay que investigar. ¿Qué es lo que falló? Yo tengo muchas preguntas para hacer. Pero lo que no puede pasar es que tiremos a pérdida 65 de 70 millones y sigamos como chiflando y mirando para otro lado como que no hubiera pasado nada. ¿Y estas cosas hace 2 años usted no las veía cuando se presentó a las elecciones integrando el espacio 609 con la lista? Nadie las veía. Los 50, no, la oposición nunca denunció lo que eran pérdidas del Fondes. Se vio la realidad cuando se hizo el balance. Cuando se cerró el balance 2015 y 50 millones van a pérdida, 49 para ser más preciso, bueno, ahí todos dijimos, ¿qué pasó? Ahí yo empecé a investigar por mi cuenta también. Ahora, ¿Cómo Mujica, es esto? ahí se formalizó, se dio una salida a algo que pasó históricamente con el Banco República, que era que el banco prestaba por decisiones políticas en muchos casos a algunas empresas. Y acá lo que se hizo fue buscar una especie de mecanismo para legitimar eso, porque esto se hace con utilidades del Banco República, ¿no? O sea, no es que la plata es mágica, ¿no? O sea, se hace con utilidades del banco, se viabilizó decir, bueno, los préstamos políticos van por el lado del Fondes, ¿no? No es tan así. Bueno. El argumento de que antes el Banco República prestaba a empresarios, los empresarios se fundían y no devolvían, es real. Yo lo denuncié. Ahora, incluso con yo lo denuncié, pero yo no lo denunciaba para poderlo hacer nosotros. Yo lo denunciaba para que no se hiciera más. Claro, entonces pero digo, no es argumento. Pero el Fondes, de entrada, se buscó una salida, porque eran préstamos políticos, más allá de la viabilidad o no de las empresas, ¿no? ¿O no? ¿No lo veía usted así en...? No, los préstamos tenían que ser para empresas viables. Lo que tenía de político era que se elegían las empresas de la economía social. Esa sí es una decisión de la que me hago cargo y sigo pensando que es buena. Ahora, las empresas de economía social pueden funcionar o pueden fundirse. Si yo, de todo el espectro de empresas que voy a ayudar, resulta que la mayoría no me devuelven, entonces, bueno, la lógica de preguntar, ¿y qué pasó? ¿Cómo se evaluaron estos proyectos? Bueno, Primero, ¿quién los presentó a los proyectos? Segundo, ¿quién los evaluó y los informó positivamente? Ahora ya sabemos que no los informaron positivamente, los informaron negativamente, pero los préstamos salieron igual. ¿Quién decidió los préstamos? Segundo, los seguimientos de todo esto. Porque una cosa es prestar y otra cosa, los préstamos se daban en etapas. Y se suponía, porque los informes lo exigen, que iban a haber informes mensuales en muchos casos. ¿Y no están esos informes mensuales? Yo no los encontré en ningún lado. Y si están, la pregunta es, a medida que se veía que los emprendimientos no podían pagar, ¿se siguieron liberando las siguientes etapas de los préstamos? Se siguió desembolsando. Ahora, lo que va a votar esta tarde el Parlamento no tiene que ver con el fondo, sino con la investigadora por los negocios de aire fresco con Venezuela. Sí, las dos cosas. En ese caso, ¿qué es lo que entiende que hizo mal eventualmente el gobierno, la el parte MPP, de Venezuela? Exactamente. ¿Y cómo ese dinero pudo haber financiado la campaña? Lo de Venezuela es una cosa que la introduce la oposición. Yo no tenía ninguna información. A medida que lo empecé a estudiar y a investigar, creo que la duda medular es si esto no es un andamiaje montado para financiar a un sector político. Esa es la inquietud que tiene la oposición. Teniendo en cuenta que el sector político era el del presidente de la República. No es menor porque es un delito, además. Porque esto está tipificado en el Código Penal y es un delito que tiene pena de cárcel. Entonces, cuando lo que estamos investigando es la posibilidad de que se haya cometido un delito, no es nada menor. Hay elementos que son altamente dudosos, yo creo que hay que investigar y sacar las dudas. Entre otras cosas porque se mencionan nombres de empresarios que yo no sé si son los responsables del delito, si es que se cometió. Mujica, el aporte de aire fresco a la campaña del MPP es documentado de unos $20.000. La verdad, no es demasiado, ¿no? Parece ser nada. ¿Le parece que son $20.000 o que pudo haber un aporte mucho mayor? Porque si es algo montado para financiar, uno no obtiene $20.000, ¿no? Si es algo montado para financiar, el financiamiento es mucho mayor que el que la organización declara. Claro.
pero eso es lo que hay que investigar. A mí me quedó algo que dijo pendiente, y dijo, se menciona empresarios, pero los empresarios no serían los responsables del delito. ¿Quién sería el responsable del delito? El que organizó el sistema de financiamiento. El empresario, en ese caso, es un ciudadano particular que no tiene cargo de gobierno y que en todo caso ha sido llamado a colaborar con su fuerza política en función de su fidelidad a la Porque misma. mucha gente en la casa de repente, y a mí la imagen que se me viene es la del expresidente Mujica, líder del sector, líder del gobierno, que manejaba los negocios con Venezuela. No sé, puede ser Mujica, puede haber sido alguien cercano. De algún otro. Yo lo que digo es que lo que hay que investigar es si se cometió o no el delito. Y si se cometió, luego, ¿quiénes son los responsables? Esto mismo le dije a la bancada, le dije al presidente del Frente Amplio. Yo no estoy dispuesto a que se haya afectado patrimonio público y se diga que no se lo afectó y que se lo haya afectado y no parezcan los responsables. ¿Este tipo de actitudes, Gonzalo, te ha llevado a que, por ejemplo, compañeros tuyos del Parlamento ya no te saluden o te traten distinto por estas actitudes tuyas? Sí, yo lo comenté eso puntualmente respecto a algunos debates que tuvimos. Después de la sesión de hoy, no sé cuánto más se agregan o no se agregan. Muchos saludos, me parece. Te van a saludar más lo de también, la oposición. pero lo puedo decir por la positiva. Hay muchos compañeros que más allá de todas las discrepancias siguen teniendo un buen trato personal conmigo. A veces la juventud le juega malas pasadas a algunos, pero bueno, así son las cosas. ¿Lo llamó el empresario Edgardo Novic para integrarse a su sector? Porque... No me llamó. No. ¿Pero se iría el Frente Amplio para una propuesta de esas características o...? No, yo ya he dicho, yo en primer lugar voy a llevar el debate dentro del Frente Amplio hasta el final. Si el resultado de ese debate es que me tengo que ir, me voy a quedar solo en mi banca, voy a seguir haciendo política como entiendo que hay que hacerla, y dentro de 3 años la gente va a decidir lo que hace conmigo. Gonzalo Mujica, muchísimas gracias por estos Gracias, minutos aquí en Desayunos. Ha sido un gusto. Muy bien. Le espero una larga jornada. Sí, le espero una larga jornada. Casi te digo suerte en la jornada porque no va a ser fácil.